En esta mañana, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio en el libro de Colosenses. Así que les invito, por favor, que abran sus Biblias en este precioso libro y emocionante carta que escribió Pablo para esta iglesia en Colosas y sus alrededores. Una iglesia a la cual personalmente él no conocía, pero que se emocionaba con el informe de Epafras, ¿no? Por el buen testimonio que tenía. Hoy continuaremos la segunda parte del sermón que titulamos hace 2 semanas, Serias advertencias. Para eso nos situaremos en el texto, en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16 hacia el 23. Ahí estaremos reflexionando, estaremos meditando. Como dijimos, en la enseñanza anterior hemos llegado a esta sección, a esta parte de la carta, a esta porción central de la carta. Es la porción central de toda la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 8, adelante. Hasta ahora Pablo ha mostrado ¿qué cosa? Pablo ha mostrado el buen testimonio de la iglesia, ha mostrado a Cristo como dueño y cabeza de la iglesia. También se ha mostrado a él mismo, Pablo, como siervo de Dios y siervo de la iglesia de Dios. Luego de haber visto por muchas semanas las bases del cristianismo, ahora Pablo señala el problema que ocurría en Colosas y sus alrededores, ¿no es cierto? La falsa doctrina que traía confusión y probablemente, ¿qué cosa? Desánimo a los creyentes de aquella zona. ¿Sí? ¿Me están siguiendo, hermanos? Entonces aquí hay un motivo, hay una razón y un propósito por el cual Pablo envía la carta a los colosenses, para que se lea allí en esa iglesia y también en sus alrededores, ya lo veremos más adelante. El propósito es poder advertir, poder derrumbar todo tipo de doctrina falsa. Y aquí estamos, como les digo, situados en la parte central de la carta. En este momento, Pablo va a dar unas serias advertencias contra esta falsa doctrina que se está infiltrando, que está entrando allí a la iglesia de los colosenses. Pablo va a hacer uso, en los versículos del 8 al 23, o va a escribir, mejor dicho, 3 serias advertencias. Y para los que no estuvieron la semana pasada, decimos serias advertencias porque en cada una de las advertencias se encuentra un verbo imperativo, ¿no? Lo que habla de una urgencia, lo que habla de una importancia, de una orden, de que se haga ya. Por eso lo decimos. En el verso 8, ¿verdad? Versículo 8, Colosenses 2:8, nos dice: mirad que nadie os engañe. Y ahí hemos desarrollado todo este punto. Luego el verso 16: por tanto nadie os juzgue. Y el verso 18: nadie os prive de vuestro premio. Ya hemos desarrollado la primera y hoy veremos las 2 siguientes advertencias del apóstol Pablo. Versículo 16 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. De quienes Pablo advertía, ¿no? Nadie aquí, nadie allá, nadie acá tampoco.
nadie. De quienes Pablo advertía era de un grupo religioso, que eran gnóstico-judaizantes. Gnóstico-judaizantes. Y en su momento ya lo hemos explicado, hemos visto lo que tiene que ver el gnosticismo y también lo que tiene que ver con los judaizantes. Quienes de manera legalista, hermanos, insistían en hacer cumplir prácticas judías a los creyentes gentiles. Si me está siguiendo, ¿no es cierto? Estamos viendo quiénes son los creyentes gentiles. Bueno, todos aquellos que recibieron a Cristo, pero que no son del pueblo judío, Ahora, ¿hubieron judíos que aceptaron a Cristo? Claro. Y algunos de ellos estaban medio confundidos y por eso es que querían retroceder y realizar los ritos, las tradiciones de la antigua religión, del judaísmo. Estos eran los judaizantes, que de alguna manera, en forma legalista, querían que los otros creyentes que no eran judíos pudieran cumplirlas. Como eran judaizantes, no solo demandaban, ¿qué cosa vimos la semana pasada? No solo demandaban el rito de la circuncisión, sino que ahora vamos a ver que van a señalar también su estilo de alimentación, recordando que los judíos tenían una dieta especial en sus leyes. ¿Ustedes sabían eso o no? Los judíos tenían una dieta especial en sus leyes. Vamos a verlo, por favor. Vamos a verlo. Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio, capítulo 14. Versículo 3. Hacia adelante. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendiduras de 2 uñas y que rumiare entre los animales, esos podráis comer. Pero estos no comeréis entre los que rumian, o entre los que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo, porque rumian. Mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Estas eran las leyes que Dios había dado para el pueblo judío. ¿No es cierto? Y luego sigue. Hay muchos otros versos. Si usted gusta, puede en casa seguir leyendo todas las restricciones alimenticias que tenía el pueblo de Israel, dada por Dios en aquel momento. Pero sabemos, hermanos, que con Cristo todo esto viene a ser secundario. Sépase que con Cristo todas estas cosas vienen a ser secundario. Como dice el verso allí, el verso 17. Mire lo que dice el verso 17 en Colosenses 2. Todo lo cual, ¿qué cosa es? Todo lo cual es sombra. Es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo, ¿quién es? ¿O es de Cristo? Es de Cristo. Mira lo que dice también San Juan 1:17, para que podamos entender un poco más hacia dónde se va dirigiendo el apóstol Pablo en el punto de nadie os juzgue, ¿no es cierto, hermanos? El verso dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. San Juan capítulo 1 versículo 17 nos dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero, ¿qué dice?
Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque la ley condena, porque la ley, hermanos, nos dirige a la muerte. Pero Jesucristo nos da vida. Nos da vida. Porque ahí debían estar los judíos, porque ahí debería estar cada hombre de Israel, cumpliendo la ley en cada mandamiento. ¿Y quién ha de cumplir toda la ley? ¿Habrá alguno? ¿Se da cuenta que no? Por eso que el verso es tan precioso, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para hacernos libres del yugo de la ley. Amén. En una ocasión, para ilustrar el hecho de que la salvación ya no era solamente para judíos, sino que la salvación llegaría aún a los gentiles, y esto nos aplica a nosotros, y amén por eso, en una manera de ilustración, Dios mismo le dio una visión ¿a quién? A Pedro. Dios mismo le dio una visión a Pedro justamente en relación con su alimentación. Vamos a ver, por favor, la historia es importante. Y ahí vemos que Dios dice que no se llame más inmundo a lo que Él ha santificado. Hechos, por favor, Hechos capítulo 11, versículo 5. Hechos capítulo 11, versículo 5. Hechos capítulo 11, versículo 5. Aquí está Pedro informando a la iglesia de Jerusalén lo que había pasado. Y dice, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión. Algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate Pedro, que dice, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Esta visión, hermano, que Dios le da a Pedro, si usted sigue el contexto, tiene que ver con la salvación a los gentiles, porque es la salvación de Cornelio. Pero mire cómo Dios lo ilustra esto. ¿En relación a qué? Nunca jamás, yo antes no he comido cosa inmunda. Porque como judío no le era permitido. Pero el Señor dice que esta escena lo permitió ver ¿hasta cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué dice el verso? Implícitamente, vamos a ver que el verso dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque en definitiva, hermanos, hay un cambio, hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Amén. Hay un antes de Cristo, que está la ley ahí, que nos presiona, que nos condena, pero hay un después con Cristo, que viene la verdad y la libertad. Y viene la libertad. Y nos gozamos por eso. Romanos capítulo 14, por favor. Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos capítulo 14, versículo 1. Romanos 14, 1 al 3 dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que
porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, ¿qué dice? No menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Cuántos dicen amén? Es que ya no hay diferencia, ya no hay cosa de estar juzgándonos porque lo que come o no come, si está bien con la Biblia o no, si eso estaba en el Antiguo Testamento, no. Dios lo ha recibido. El que come, bien por si come, el que no, bien por si no come. Eso es lo que está diciendo. Estoy tratando de llevar, hermanos, el mensaje por lo que los mismos versículos de la Biblia están diciendo y que son claros, Estamos en nuestro pasaje central, para los que se van añadiendo, Colosenses capítulo 2, por favor. Colosenses capítulo 2. Estamos meditando y estudiando en las serias advertencias que Pablo da a la iglesia de los colosenses. La primera se halla en el versículo 8, que dice: mirad que nadie os engañe. Hoy empezamos a desarrollar ya las dos segundas advertencias de parte de Pablo, que se halla del verso 16 adelante. Dice el verso 16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Estos nadie, estamos diciendo, que son los judaizantes. Personas que querían que los creyentes gentiles practicaran ritos, practicaran ¿qué cosa? Las tradiciones judías. Y dentro de esas tradiciones judías tenían que ver con la comida, la bebida y con las fiestas. Y Pablo le dice que nadie os juzgue. En general, mis hermanos, todo esto de andar examinando lo que se come o no se come es sencillamente pura hipocresía. Palabra fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la palabra. Por favor, síganme en 1 Timoteo capítulo 4. Eso de estar examinando lo que se come o no se come es pura hipocresía, lo dice Pablo en la carta de Timoteo. 1 Timoteo, por favor, capítulo 4. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Hacia adelante dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Por qué? Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán ¿qué cosa? Casarse. Y mandarán ¿qué cosa? Abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Cuántos dicen amén? Ajá, usted escuchó por ahí un grupo que decía: no, solamente vegetales. ¿No? Hay un grupo tratando de interpretar ahí el Antiguo Testamento. Y parecen judaizantes, ¿verdad? Queriendo empujar a la gente, a los creyentes, ¿a qué? A cumplir lo que dice las reglas y leyes para los judíos. Pero la palabra aquí está diciendo que toda la creación, todo lo que Dios dio, es bueno. Y hay que aceptarlo. Y con oración se santifica. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que usted ora por los alimentos. Porque usted ora, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted ora por los alimentos? Pero en el restaurante también, amén. ¿Ya? Algunos de su casa y en el restaurante repito. Ore, mi hermano, porque acá hay promesa. Amén. Acá hay promesa. Mire, solamente no es orar para dar simplemente testimonio de que la gente te vea que eres cristiano, sino que dice acá, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y damos gracias, ¿verdad? Y también tiene que ver con dar gracias por todo lo que Dios nos da. Amén.
¿verdad? En la mesa, etc. Pero ore con fe, hágalo con fe, seguramente que sí, seguramente que sí. Entonces, decíamos que, hermanos, esto de examinar de qué comer o no comer es pura hipocresía, queriendo cuidar el cuerpo. Algunos hacen la dieta, algunos hacen la dieta especial para verse bien, ¿no? Quizás hasta estar en forma, pero para verse bien ante Dios. Escuche esto, sí, está bien que quieras verte bien y hacer la dieta, pero para verse bien ante Dios no es cuidar lo que ingresa por nuestra boca, sino lo que sale de ella. Es lo que dijo Jesucristo nuestro Señor en Mateo capítulo 15. Vaya por favor allá, Mateo capítulo 15, porque estas palabras son realmente poderosas, hermanos. Una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesús en cuanto a este tema. Mateo capítulo 15, versículo 17. Perdón, Mateo 15, 7 primero, hermanos, y luego vamos al 17. Mateo 15, 7. Dice la palabra: hipócritas, una vez más, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, si algo quiere cuidar primordialmente, no es su alimentación, sino su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que dice la palabra. Miren lo que dice el versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se da cuenta, mi hermano? ¿Usted quiere cuidar algo? No lo haga más primordial la alimentación que su corazón. Primordialmente es nuestro corazón. Romanos, vayamos por favor al libro de Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14. Romanos capítulo 14, versículo 14, hacia adelante dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje, hermanos, este pasaje nos muestra la motivación correcta de qué comer o no comer. Este pasaje. No la ley, sino este pasaje. No es la ley lo que debe motivarnos a qué comer o no comer, sino qué cosa. ¿Sino qué cosa? El amor. El amor. Si tú comes algo o dejas de comer algo, no lo hagas porque la ley lo decía o porque el judío te dice que tienes que hacerlo, sino por amor. Por amor.
Si de algo he de abstenerme, será debido a ¿qué? A no ser tropiezo por el más débil en la fe y no por las tradiciones. Así de sencillo. Versículo 20, ahí mismo, Romanos 14, versículo 20. Dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que comen. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Amén. ¿Se da cuenta, mi hermano? Esta sería una de las razones correctas por la cual uno dejaría de comer algún alimento, por amor, porque puede ser de tropiezo. Bueno, hay un contexto grande en cuanto a ello, ¿verdad? En la Biblia misma, y tenía que ver con las carnes que eran sacrificadas para ídolos, ¿verdad? Y que por la conciencia de más débil era mejor no comerlo. Pues hoy en día quizás podemos también situarnos en la misma manera. Si yo por tomar ese tipo de bebida hago que mi hermano que es débil se emborrache, pues no lo hago. Que si mi hermano es diabético, que si mi hermano sufre de alguna enfermedad, es mejor que no coma, para que él no se haga daño, o cosas como tal. Si en algún momento, si en alguna forma tendremos que restringirnos algún tipo de alimento. Pero recuerde que Dios dijo que todo es creado por Dios y es santificado por Él. Pablo en distintos versículos ya estaba aclarando el hecho de lo que estaba pasando en los colosenses. Que nadie os juzgue, que nadie os insta, que nadie nos mueva a comer o no comer tipo de comida. Eso estaba diciendo Pablo, estaba aclarando. Versículo 16 en Colosenses, otra vez, estamos en Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto dice, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. De la misma manera, los judaizantes hacían hincapié en cuanto a la celebración de fiestas. Y una vez más, esto era secundario para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ya lo había dicho el Señor en el libro de Marcos, vamos allá por favor, capítulo 2. En el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 23. Acerca del día de reposo, Él hizo claramente Él aclaró acerca de este punto. Marcos capítulo 2 versículo 23 dice: aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ahí está el otro grupo, ¿verdad? O el mismo grupo, creo, diciendo: no, pero ¿qué día guardas tú? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día vas a la iglesia? ¿No? Enfatizando y haciendo hincapié acerca de los días. El día de reposo, hermanos, se hizo a causa del hombre y no viceversa. Y no viceversa. Y sobre el día de reposo está nuestro Señor Jesús. Amén. Por eso, hermano, por eso es que nosotros no vemos el día, sino vemos a Cristo resucitado. Y a Él adoramos, sea el domingo, sea el lunes, sea el martes, sea el miércoles, sea el jueves, sea el viernes, sea el sábado. Si es posible, lo adoramos
Debería ser así. Ese es el punto. No un día, no una fiesta, de ninguna manera, de ninguna manera. El propósito de las leyes del Antiguo Testamento, sépase esto, hermano, el propósito de las leyes del Antiguo Testamento y las festividades eran simplemente señalar a Cristo. ¿Ya? Sépase, entiéndase. Que las leyes que se hicieron, las leyes que se dieron, las fiestas que se nombraron, tenían como propósito ver a Cristo en el futuro, señalar a Cristo que venía. Pablo por eso les llama en el versículo 16 o 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Todo eso es sombra. El cuerpo es Cristo, Cristo mismo. Una vez que Cristo vino, las sombras se disiparon. Claro que sí. Ese es el punto, mis hermanos. Si tenemos a Cristo, poseemos lo que necesitamos conocer y agradamos a Dios. Si tenemos a Cristo, poseemos lo que necesitamos conocer y así agradamos a Dios. Para que quede mejor, más claro aún, Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8. Hebreos capítulo 8, versículo 1. Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro ¿de qué? Del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura, ¿y qué? Y sombra, una vez más, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme, ¿qué? Al modelo. El modelo estaba en el cielo, el modelo era de Dios. El tabernáculo solo era un tipo, solo era una sombra. Pero Cristo Jesús era el verdadero sacerdote, el verdadero tabernáculo. Seguimos. Diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor, ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Amén. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles, dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Hermanos, Cristo Jesús, hay un antes y un después de Él. Y como dije, y las leyes del Antiguo Testamento y las festividades tenían como propósito, ¿qué cosa? Señalar a Cristo. Y una vez que vino Cristo, todas esas sombras y esos tipos y esos reflejos del Salvador se disiparon. Porque Cristo ya vino el sumo sacerdote, el verdadero tabernáculo. Capítulo 9, por favor. Capítulo 9, versículo 11. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido, ¿qué dice? Eterna redención. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos eterna redención, hermanos. Salvación eterna. Y esto hizo posible Cristo. La ley no, de ninguna manera. Por esto, hermanos, por todo esto, el juicio, regresando a Colosenses, capítulo 2, por esto el juicio en base a estas cosas que los judíos querían hacer cumplir a los creyentes gentiles, por esto no tiene ningún sentido su juicio. No tiene ningún sentido, siendo que Cristo ya nos justificó, anuló el documento, ese documento de deuda llamada el acta de los decretos, y así pagó todo tipo de deudas, y eso incluye toda la ley no cumplida de parte nuestra. Mira lo que dice el versículo 13, versos anteriores allí al pasaje central que estamos teniendo en esta mañana. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén, amén. Cristo Jesús quitó esa deuda, quitó esa acta de los decretos donde simplemente tenía que pagar a alguien. Claro, y ese alguien éramos nosotros, pero Cristo cogió todas nuestras deudas y las clavó en la cruz, y ya no tenemos más deuda. Amén. Así es, hermano. Usted se va a dar cuenta, es Cristo Jesús el protagonista acá. No somos nosotros. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. Él nos salvó. Es gracia. Es gracia, hermano. Como siempre lo he dicho, es un privilegio que usted y yo estemos en este lugar escuchando la palabra de Dios. Es un privilegio porque usted no lo buscó. Quien lo buscó fue Él a usted. Y hay muchos todavía allá afuera. Por eso es un privilegio. Por eso es un privilegio. Por tanto, por todo esto, por lo que hizo Cristo, nadie os juzgue. Ni en comida, ni en bebida, ni en fiestas. No. Verso 18. La tercera advertencia es: nadie os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Pablo les advierte ahora que no se desanime debido a la aparente humildad y a todo ese relato de experiencias sobrenaturales, pensando que aún se necesitan más intercesores para llegar a Dios. ¿Se acuerdan que les predicaba acerca del gnosticismo? Y que decían que ahí hay la plenitud, ¿no? La plenitud. ¿Y qué era la plenitud? Ese espacio entre el ser humano y Dios. Y que esa plenitud estaba lleno de ¿qué? De intercesores. No, que según la filosofía del gnosticismo eran llamados eones, como ángeles, por rango, jerárquicamente, y Cristo era uno de ellos. No, mi hermano, Cristo no es uno de ellos. Cristo es el único mediador. ¿Cuántos dicen amén? El único. Él es el mediador y Él es Dios. Amén. Él es Dios.
Mire lo que dice Romanos, por favor, conmigo. Busque Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos 16 dice, versículo 16, perdón, Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? A sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Mire, todo tiene relación, está hablando de los vientres, comida, y con suaves palabras, apariencia de humildad. Por eso que Pablo aquí en Colosenses está diciendo, nadie os prive de vuestro premio, no se desanimen, no se desenfoquen, no con esa apariencia de humildad, afectando humildad, esa apariencia de humildad quiere decir, y culto a los ángeles, ahí a la plenitud, como gnósticos. De la misma manera, hermano, de la misma manera hoy en día, no vayas a pensar que por no tener una experiencia carismática, estás en un nivel inferior de espiritualidad. Porque algunos han pensado así, ¿no? Ay, nosotros no hablamos en lengua, ay, nosotros no hacemos esto, lo otro, y por no tener quizá una experiencia carismática, hermano, eso no quiere decir que usted es inferior espiritualmente y que necesitas de cambiar de mentalidad o hasta cambiar de iglesia, porque los bautistas son muy fríos, dicen algunos, ¿no? No. Mientras seas obediente a la palabra de Dios, tu espiritualidad anda bien. Amén. Así es. Así es. No porque te topes ahí con un ángel y que te traiga un evangelio diferente, tú eres más espiritual, o porque si empiezas a decir alabazar, Ramos, saca la basura. No, nada de eso, hermano. Eso no te hace más espiritual, sino la obediencia a Dios, la obediencia al Señor. Versículo 19. Desde el 18 una vez más, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si los religiosos de aquella época insistían en cosas como estas, ¿era debido a qué? Era debido a su falta de sujeción a Cristo, hermanos. Si ellos estaban enseñando estas falsas doctrinas, era porque estaban desconectados del Señor. No se conectaban con Él. No eran parte del cuerpo y no crecían en el verdadero conocimiento de Dios. Así de sencillo, porque es lo que dice el verso. Dice, y no haciéndose, no sujetándose de la cabeza. Igualmente, nosotros, en el momento que nos desconectamos del cuerpo, escuche bien, en el momento que usted deja el cuerpo, en el momento que usted se desconecta del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia, en ese momento, hermano, usted deja de crecer. Usted deja de nutrirse espiritualmente, ya que el sustento viene de la cabeza, quien es Cristo Jesús. Así que usted no puede decir, yo estoy bien con Dios, pero no voy a la iglesia. No puede, porque la cabeza es Cristo y su cuerpo es la iglesia. Porque el novio es Cristo y su novia es la iglesia. Porque Dios entregó su vida, o Cristo entregó su vida
por su iglesia, por su iglesia. Y como cada miembro, cada uno de nosotros debemos estar en el cuerpo y el cuerpo unido a la cabeza, quien nos permite estar nutridos, quien nos permite crecer, quien nos permite avanzar. Seguimos. Los versículos siguientes, hermanos. Versículos siguientes. Voy a leer esta última parte. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, y ahí podemos añadir ni comas, ¿verdad? En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Mire lo que dice el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Hermanos, por último, Pablo les enfatizará que estos tratos con el cuerpo y las reglas de vida pueden ayudar, pero no son el medio, escuche bien esto, no son el medio para la espiritualidad. De ninguna manera. Por ejemplo, no dejamos de ver pornografía para ser más espirituales. No, sino que al ser más espirituales, dejamos de ver la pornografía. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O otro ejemplo, no dejamos de chismear para vernos más espirituales, sino que como resultado de nuestra espiritualidad, ya no andamos en chismes. Así es de sencillo, hermanos. Así mismo, póngase a pensar en cualquier otra área. Así sucede. Entonces, ¿usted qué tiene que trabajar? ¿Usted qué tiene que esforzarse? ¿En lo exterior o en lo interior? En lo interior, en el corazón. Los cambios de hábito y la disciplina son resultados, no son el medio, son el resultado de nuestra comunión con Cristo. Son el resultado de nuestra comunión con Cristo, la cabeza de la iglesia. Así es. Por esto debemos preocuparnos más en el cambio interno que en el externo, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo tengo comunión con Cristo? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, no es tan difícil el concepto. Es pasar tiempo con Él, es encontrarle a Él. Y encontramos sus dichos, su carácter en la palabra del Señor. Es ahí, hermano. No sucederá con un acto de magia, no sucederá por una oración. Usted no va a orar y decir, Señor, hazme más espiritual, y al día siguiente es más espiritual. No sucede así. Ya lo hemos visto en el mismo Colosenses, si no me equivoco, ¿verdad? Capítulo 1, recordando este capítulo tan precioso, dice, versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, ¿qué cosa? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor. Usted quiere andar como es digno del Señor, usted tiene que llenarse del conocimiento de la palabra y de la voluntad del Señor. Ese es el camino, esa es la forma. Si usted realmente tiene un compromiso con el Señor. Concluyo, hermanos. Estas serias advertencias
Mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os juzgue, que nadie os prive del premio. Estas advertencias eran la regla de vida de Pablo. No solo las enseñó a los colosenses, sino que él mismo no hacía caso de cosas que impidieran seguir hacia la meta. Él no se distraía. Él seguía la carrera. Seguía hacia el premio que a todos nosotros nos espera. Así dice Hechos 20:24. Palabras de Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mirad que nadie os engañe, que nadie os juzgue y que nadie le prive del premio que es nuestro mismo Señor Jesús. Serias advertencias. Oremos, por favor. Padre eterno, te honramos, Señor, y te adoramos por estas palabras que leemos en la carta a los colosenses. Te agradecemos, Padre, porque tú nos permites abrir nuestros ojos a saber discernir, a saber que hay un antes y un después en Cristo Jesús, y que por Moisés fue traída la ley, pero por Cristo vino la gracia y la verdad. Y que tú creaste todas las cosas y en ti se santifican. Y que claramente entendemos que lo que contamina al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale. Todas esas reglas o mandatos del Antiguo Testamento son solo sombra del que había de venir, tu Hijo Jesucristo. Y Él ya vino, y ahora, Señor, lo adoramos a Él y le servimos a Él y no a la ley. Si bien es cierto, la ley sigue allí y nos esforzamos por agradarte por medio de ellas, pero no para salvación, sino para crecimiento. Padre, permite a cada uno de tus hijos en esta sala que ellos sigan, Padre eterno, confiando en ti, que su mirada no se desvíe, que tengan cuidado siempre, Señor, de no ser engañados, de no ser desanimados, y que nadie le haga retroceder y perder el premio. Que lo desanimen de esa carrera tan preciosa. Ayúdanos. Ahí en esa actitud de oración con los ojos cerrados, yo quisiera orar por usted. Si usted ha sido animado, confrontado, convencido por la palabra, a seguir sirviendo al Señor fielmente, a vivir como a Él le agrada, a cumplir y a obedecer estas advertencias, yo quiero orar por usted. Solo levante y baje su mano. Habrá alguien más y Dios le bendiga, Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. ¿Alguien más? Solo levante y baje su mano. Dios le bendiga. ¿Alguien más? Alguien más que en un momento fue tentado quizás de dejar las cosas del Señor, de retroceder, de buscar algo más que obediencia y sumisión a Cristo Jesús. Alguien que quizás quiere hacer una promesa ahí en su corazón, en su propio lugar al Señor. Yo quiero orar por ustedes, solo levante y baje su mano. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. Padre eterno, tú ves las manos que se levantan en respuesta, no al llamado y la invitación que hoy yo hago, sino en respuesta a lo que tu palabra se ha predicado. Y aún oro por aquellos que probablemente están haciendo promesas sin levantar mano, que tú los ayudes también a que te puedan servir cada día mejor, que te puedan honrar, que te puedan adorar. Dios, guárdanos, Señor, de la hipocresía,
Guárdanos, Señor, de la falta de amor, que quizá hacemos las cosas por mero conocimiento y el conocimiento, dice tu palabra, envanece, pero el amor edifica. Ayúdanos a ser más amorosos y menos orgullosos, Señor. Queremos honrar. Gracias, Padre. Sigue bendiciendo esta congregación. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.